índices de las fichas 28, 34, 859, 28, 34, 860, 28, 34, 861. Bienvenidos al programa de análisis y desarrollo de software. Entonces continuamos pues con la explicación de las diferentes temáticas que tenemos para desarrollar. Les habla su instructora técnica Sandra Ximena Zapata Angulo. La evidencia que vamos a orientar es una evidencia de producto, está en la fase de ejecución, proyecto 6, y la evidencia se llama script, bases de datos del proyecto. Entonces vamos a mirar ustedes cómo pueden generar el script de la base de datos que van a desarrollar. Bueno, el orden del día. Como siempre, damos la bienvenida, identificamos la temática correspondiente a la semana, se socializa la evidencia y por último solución a dudas e inquietudes. Bueno, esta evidencia se encuentra dentro de la actividad proyecto 6, la cual es desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del software. La competencia a desarrollar o la que se está evaluando es desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. La actividad de aprendizaje es manipular datos en el sistema administrador de bases de datos, el sistema de gestión de bases de datos, y el resultado a evaluar, la actividad de aprendizaje a evaluar, manipular datos en el sistema administrador de bases de datos. El resultado de aprendizaje a evaluar es construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. Y la evidencia a entregar, por la cual ustedes deben desarrollar, es el script de las bases de datos del proyecto. Bueno. El material de formación o la temática que tenemos que estudiar es implementación y manipulación de bases de datos relacionales. Bueno, entonces vamos a mirar, ya miramos el resultado de aprendizaje, cuál es el que se va a evaluar, la evidencia producto, cómo vamos a entregar esta evidencia o cuál sería la lista de chequeo para esta evidencia. Dentro de la lista de chequeo se va a tener en cuenta que ustedes entreguen el script entregado, si se ejecuta correctamente, si el script entregado crea las tablas según la necesidad de los requerimientos y si el script entregado crea las restricciones de la base de datos y si la base de datos cumple con los requerimientos del proyecto. Recordemos que ustedes ya están trabajando en el proyecto que van a sustentar, ¿sí? Entonces este script debe ser de acuerdo al proyecto que ustedes van a entregar. Bueno, démosle acceso a algunos de sus compañeros que están solicitando acceso. Listo. Bueno, continuamos. Bueno, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar en su proyecto formativo y lo realizado en la evidencia EB2, cree el script de la base de datos. Entonces recuerden que es del proyecto que ustedes ya están desarrollando, el que ustedes van a exponer. Elementos para tener en cuenta: realizar todo el modelo físico en una de las herramientas vistas de gestión de bases de datos. Debe cumplir con los requisitos del proyecto formativo, debe generar el script y exportar. Este script debe ser ejecutado. Bueno, continuamos. Los lineamientos de entrega. El producto para entregar se debe entregar en un archivo formato SQL con el modelo físico de los datos que corresponden a los diseños hechos en MySQL, los ven, y desea entregar en formato .c, o sea, debe ir comprimido ese script. Y se debe hacer el envío de la evidencia a través pues del área correspondiente para enviarlo. Ahora miramos cómo se va a enviar la evidencia. Bueno,
El concepto de script. ¿Qué es un script? Es un conjunto de instrucciones que se ejecuta en un entorno de tiempo de ejecución, a diferencia de los programas completos que se compilan y luego se ejecutan. Los scripts son típicamente interpretados, es decir, se ejecuta línea por línea en tiempo real por un programa o motor especializado llamado intérprete. Un script en el ámbito informático es una herramienta fundamental que permite la ejecución automatizada de tareas, aporta dinamismo a las páginas web y maneja operaciones esenciales en el backend del sistema y aplicaciones. Dentro de las características que tiene un script, o de las características más importantes, encontramos que es interpretado, es automatizado, maneja lo que es la parte de flexibilidad y tiene la portabilidad. Vamos a mirar por qué es interpretado. Los scripts no necesitan ser compilados antes de su ejecución. ¿Y por qué es automatizado? Porque una de las aplicaciones más comunes de los scripts es que permite automatizar las tareas que son repetitivas. ¿Por qué decimos que una de las características es su flexibilidad? Porque los scripts suelen ser más flexibles y fáciles de modificar que los programas compilados. Esto especialmente se utilizan para tareas que pueden requerir ajustes frecuentes. O sea, estos scripts usted los puede estar modificando. Y los modifica y vuelve y los exporta para que se puedan ejecutar. ¿Por qué decimos que tiene portabilidad? Dado de que los scripts se ejecutan en un intérprete, a menudo pueden ser fácilmente transferidos y ejecutados en diferentes sistemas operativos o plataformas, siempre y cuando el intérprete adecuado esté disponible. Bueno, ahora vamos a mirar en plataforma. Vamos a miramos el material de formación. Entonces, y recordemos que estamos en la fase de ejecución. Entonces damos clic en ejecución y ingresamos en el material de formación, implementación y manipulación de las bases de datos relacionales. Listo. Este material de formación es el que ustedes ya vienen estudiando desde la semana pasada. ¿Sí? Entonces ingresamos. Aquí, bueno, encuentran ustedes la introducción, la interfaz de línea de comandos de MySQL, SQL para la creación y eliminación de bases de datos, SQL para la manipulación de datos DNL, SQL para consulta de datos DNL y consultas multitablas DNL, que es lo que se empezó a trabajar desde la semana pasada. Entonces, vamos a mirar la parte de la creación del script. Vamos a mirar. Y suscribirte a nuestro canal. Primero vamos a hacer algo muy sencillo y es para que nosotros podamos crear estos scripts. Vamos a tratar de tener una herramienta que nos ayuda bastante con la creación de nuestros scripts. Para ello vamos a referirnos a trabajar con PHPMyAdmin. PHPMyAdmin nos va a permitir a nosotros importar y crear y exportar datos de una manera muy sencilla. Para esta ocasión nosotros vamos a trabajar con nuestra base de datos Armageddon. Es una base de datos que hemos trabajado en otros de nuestros videos. Los invito para que también miremos estos videos. Y allí creamos una base de datos que llamamos Armageddon con una tabla usuarios. Dentro de esa tabla usuarios nosotros tenemos un simple registro. Ese registro es Bruce. Y acá tenemos en este momento una columna con apellidos, pero en este momento no tenemos ningún dato sobre ella. Así que si quisiéramos en este momento al menos hacer el primer punto, que sería importar nuestro en base de datos, lo primero que tenemos que hacer es primero exportarla, y para ello lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. En la parte superior nosotros le vamos a dar clic y vamos a buscar una opción que dice exportar. Una vez que lleguemos allí va a decir vamos a exportar la tabla de usuarios, y aquí vamos a tener mucho cuidado.
Porque una cosa es crear la tabla de usuarios, otra cosa es exportar nuestra base de datos. Entonces, si quisiéramos realmente exportar nuestra base de datos, tendríamos que ubicarnos directamente en nuestra base de datos y estando allí, sí podríamos dar entonces clic y decir vamos a exportar. Y noten que cuando vamos a exportar, ahora dice exportando tablas de la base de datos Armageddon. Y en este punto nosotros vamos a poder decir el formato que queremos. Nosotros vamos a utilizar el formato SQL y le vamos a dar clic en continuar. Una vez que estemos en este, digamos, proceso, nos va a decir dónde queremos guardar la información. Podríamos crear una carpeta. Vamos a trabajar también con nuestra carpeta www.pruebita.com y yo voy a crear una carpeta nueva para que el proceso quede registrado. La vamos a llamar respaldo. Y dentro de respaldo vamos a guardar entonces, él ya coloca un nombre por defecto, armageddon.sql. Este es la extensión de los scripts que nosotros creamos cuando creamos nuestras aplicaciones web o cualquier aplicación. Siempre diríamos que esta es nuestra base de datos. En este archivo va a quedar almacenado. Una vez que lo tengamos allí, vamos a mirar algo muy particular y es que nos vamos a ir directamente. Yo estoy guardando, recuerden, el script de nuestra base de datos en una carpeta que se llama respaldo dentro de la aplicación. Es una manera sencilla para que la información la tengamos ahí. Entonces, una vez que ingresemos, le vamos a dar doble clic en respaldo y podríamos utilizar alguna aplicación por defecto que tengamos nosotros, que podría ser Heidi, Workbench o cualquiera de ellos. Yo acá le voy a dar botón derecho y vamos a escoger por ahora verla simplemente con el bloc de notas. Ahora vamos a mirar qué tiene este código rápidamente. Y dentro de él, ustedes van a notar que aparece algo muy sencillo y es lo siguiente. Tenemos que nos muestra de manera de comentarios nuestra versión, el servidor que tenemos, el tiempo que generó, la fecha, y inmediatamente empieza a decirnos qué es lo que va a hacer. Y van a notar algo bien particular, y es que él dice, mire, en este momento tenemos una base de datos y estamos creando la estructura, pero si ustedes lo notan, rápidamente no está diciendo que cree la base de datos. Es decir, que este script que nosotros hemos creado sí nos serviría, pero si nosotros borráramos la base de datos, no nos diría que no existe la base de datos y tendríamos que crearla. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo para que ustedes lo noten. ¿Y qué pasaría si yo en este momento eliminara mi base de datos? Entonces vamos a arriesgarnos. Ya la hemos exportado. Vamos a dar acá botón derecho. Y vamos a buscar eliminar esta base de datos que nosotros tenemos en este momento. Vamos a buscarla por acá. Para que la tengamos mucho más sencillo, vamos a buscar acá la opción de operaciones. Y vamos a decirle que elimine nuestra base de datos. Estaríamos acá. Eliminar la base de datos, que esta sería nuestra opción. Está a punto de destruir una base de datos completa. Realmente desea ejecutar Drop Database Armageddon. Recuerden que esto es como uno de nuestras sentencias en SQL. Yo le voy a decir que sí. Y él acaba de eliminar nuestra base de datos. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta? Yo he creado un archivo en PHP que espero luego podamos también compartir para aquellos que les interesa aprender acerca de PHP. Y podríamos de una manera bastante fácil revisar si lo que estamos mirando realmente ya no existe. Noten que aquí no he refrescado y aparece Bruce, el dato que teníamos dentro de la base de datos. Pero como elimina la base de datos, lo más seguro es que me va a decir que hay un warning y dice se desconoce la base de datos porque la hemos eliminado. Pero recuerden que tenemos un respaldo y en ese respaldo nosotros decimos que tenemos nuestra base de datos. Pero aquí va a estar el punto para que lo veamos rápidamente. Cuando nosotros estamos de pronto convencidos que lo vamos a hacer, entonces nosotros decimos, ven, vamos entonces a traernos esa base de datos, entonces vamos a decir importar. Y cuando le decimos importar, vamos a elegir el archivo que nosotros queremos importar y lo vamos a buscar directamente en C. Una vez que estemos en C, vamos a buscar en nuestro archivo rápidamente, en SAM. Vamos a buscar por acá en htdocs. Recuerden que lo teníamos en www.pruebita. Y aquí está el respaldo y nuestro archivo. Vamos a darle doble clic
Nos dice, listo, es el archivo que ustedes han elegido, Armagedón. Vamos a traernos toda la información, este es el formato y yo le doy continuar. Pero aquí podría ocurrir algo, es que nos dice, miren, al tratar de traernos la información, no existe la base de datos, no la tiene seleccionada. Y debería existir una base de datos que se llame Armagedón. Acá viene el punto, simplemente tendríamos que darle clic en nueva, colocar el nombre de la base de datos que nosotros tenemos, vamos a decir Armagedón, para que pueda funcionar y le damos clic en el botón crear. Ya tendríamos entonces nuestra base de datos Armagedón, volveríamos otra vez, recuerden que ya habíamos exportado, ahora vamos a importar, y una vez que la tengamos importada le damos clic en elegir, volvemos y nos vamos a nuestro archivo que ya teníamos elegido, clic en abrir, esta información ya por defecto está lista, le damos continuar, y una vez que lo tengamos nos dice, mire, ha sido exitosa. Y ya nos ha creado nuestra tabla de usuarios, y nuestra tabla de usuarios en este momento ya nos dejaría a nosotros volver otra vez a cargar la información que no estaba funcionando. Entonces en este momento hemos hecho un proceso bien interesante y es, hemos logrado exportar nuestra base de datos, ahora la hemos importado, pero algo que ha sucedido es que al crear nuestro script no nos crea la base de datos si no existe. Y podríamos hacer ese punto, podríamos crear un script que así no exista nuestra base de datos, él asuma el nombre de la base de datos que nosotros teníamos. Y vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacer algo muy sencillo y es en usuarios, como para que esto sea un poco más interesante, nos vamos a venir a nuestra tabla y una vez que estemos allí, vamos por acá, en operaciones, a decirle, mire, esta es nuestra tabla, esta es nuestra base de datos, pero nosotros quisiéramos exportar esta información. Entonces, si quisiéramos hacerlo de una manera muy sencilla, para que nos quede como un poco registrado lo que nosotros estamos haciendo, podríamos simplemente darle clic de nuevo en exportar. Pero insertemos primero un dato, para que se vea que hay un cambio y que sí nos está trayendo la información. En nombres, voy a colocar acá Iron Man. Listo. Y en el otro voy a colocar a Hulk. Vamos a sacar acá Hulk. Y le vamos a dar continuar. Acá nos va a insertar dos registros nuevos. Dice que han sido insertados. Nos vamos a usuarios. Y ahora deberíamos tener 1, 2 y 3. Vamos a mirar acá en Code Explorers. Vamos a actualizar. Y ahora tenemos Bruce, Iron Man y Hulk. Listo, perfecto. Vamos a exportar nuestra base de datos con esta información que tenemos, con estos tres registros. Recuerden, damos clic. Estamos utilizando phpMyAdmin. Utilizamos exportar. Y cuando le damos exportar, ya no vamos a seleccionar el método de exportación rápido, sino el personalizado. Y en el personalizado vamos a encontrar que hay un campo en el que él nos dice que si nosotros queremos de alguna manera agregar el nombre de nuestra base de datos, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de elegir, que nos deje nuestra información. Ahora, vamos a tener que leer cuidadosamente porque si pasamos demasiado rápido, no vamos a encontrar ese digamos, tip que nosotros queremos en el momento. ¿Listo? Entonces vamos a revisar rápidamente qué queremos. Dice acá personalizado, el volcado, pero volvemos al punto. Si yo me quedo en la tabla usuarios, lo que voy a hacer es una exportación de la tabla usuarios y yo quiero exportar toda la base de datos. Entonces le vamos a dar de nuevo en exportar. Vamos a darle clic acá. Siempre tengan cuidado de elegir el método de exportación personalizado. Se va a exportar la tabla. No vamos a renombrar. Por ahora todo lo vamos a dejar igual. Los comentarios no vamos a colocar ninguno por ahora. Y dice acá, agregar la sentencia Create Database Use. Es decir, agregue esta información para que nosotros lo podamos hacer. Entonces vamos a agregar este punto, que es el que más nos interesa por ahora. Y nos vamos hasta el final y le damos continuar. Él nos va a preguntar en dónde queremos guardarlo. Vamos a darle guardar como. Y en esta ocasión le vamos a colocar Armageddon All, ¿sí? Completo. Vamos a ponerlo de esa manera. Listo. Ya tenemos entonces, hemos exportado, hemos importado. Recuerden que esto es lo que estamos haciendo. Estamos creando nuestros scripts. Creamos, exportamos el script, lo importamos y lo probamos. Ya lo hemos hecho, pero ahora le vamos a exportar a importar y vamos a probar el script que nos cree la base de datos desde cero, como si no la tuviéramos. Para ello, entonces volvemos de nuevo. Recuerden que ustedes pueden venirse a la parte de operaciones y en la parte de operaciones pueden decir eliminar la base de datos. Una vez que estemos allí,
él nos va a preguntar, ¿está seguro de que desea ejecutar la sentencia drop database Armageddon? Vamos a decirle OK, vamos a firmarlo, vamos a hacer un refresh, en este momento ya no aparece Armageddon, nos vamos a venir a Code Explorers, porque recuerden que una de las opciones es que estamos tratando de probar, sí, probar el script, pero acabamos de exportarlo y estamos a punto de importarlo. Recuerden, exportamos primero, ahora importamos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá a probar que no esté la base de datos. En efecto, no está la base de datos. Sale un warning de nuestra librería MySQL ahí en donde dice, mire, desconocida la base de datos Armageddon. Revise su línea 69. No estamos revisando código, simplemente estamos tratando de aprender a crear estos scripts. Pues vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos de nuevo y vamos a exportarla, perdón, a importarla, pero de una manera muy sencilla. Le vamos a decir, bueno, vámonos por ese archivo, busquémoslo, traigámonos Armageddon All, démosle clic en abrir y simplemente digámosle continuar. Y noten lo interesante, yo no he tenido que crear mi base de datos. Y él en ese momento dice, mira, la importación ejecutada ha sido exitosa, hay 15 consultas ejecutadas y ha realizado toda la información. Entonces vamos a darle acá en actualizar y noten que aparece Armageddon. A diferencia del primer punto que nosotros hicimos, esta vez sí creó nuestra base de datos incluyendo la tabla, y si doy clic en usuarios, tenemos en este momento nuestros datos. Tenemos a Bruce, Iron Man y Hugh. Vamos a mirarlo por acá para que esto quede probado. Si le damos un refresh, ahora tenemos Bruce, Iron Man y Hulk. Tendríamos ya esta operación de una manera muy sencilla. Recuerden, nosotros siempre vamos a poder trabajar y revisar la información que tenemos en nuestras bases de datos. Si quisiéramos hacerlo, podríamos decirle select asterisco from usuarios, que es la tabla de Armageddon. Y allí tenemos Bruce, Iron Man y Hulk. Un último plus que quiero compartirles. En muchas ocasiones ustedes van a decir, bueno, y si yo quiero hacerlo por consola directamente, ¿cómo podríamos hacerlo? La manera de hacerlo es utilizando, digamos, un archivo que se llama MySQL Dump, y con él podríamos crear digamos, este script. Pero al crear este script, no nos va a traer el que se pueda crear automáticamente la base de datos, pero también lo podríamos hacer. Para hacerlo, simplemente le vamos a salir de la base de datos, y cuando nosotros estemos en SAM o en SHAM, en la carpeta de MySQL, en la carpeta de bin, nosotros vamos simplemente a utilizar un comando como el que ustedes están viendo en pantalla. MySQL dump, vamos a decirle el usuario root, la P para que nos pida el password, vamos a decirle que lo que nosotros deseamos en este momento es extraernos la base de datos Armageddon, y le vamos a dar la dirección en donde queremos tenerla. Nosotros vamos a hacer algo bien interesante. Miremos en donde tenemos. Dentro de pruebita hay una carpeta que se llama respaldo. Entonces, dentro de pruebita, vamos a decir acá ahora respaldo. Listo. Y una vez que estemos en respaldo, vamos a colocar acá backup, ¿cierto? In, ¿cierto? Que es incompleto. Vamos a decirlo de esta manera. Si yo le diera un enter, él inmediatamente me va a pedir en este momento si yo deseo digitar la contraseña, pero la contraseña no es necesaria. Y voilà, aparece como si ya se hubiera ejecutado rápidamente, y nosotros nos podemos venir y aparece en este momento backup in, que fue el que yo ejecuté. Es decir, estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo por phpMyAdmin de manera gráfica, ahora lo hemos hecho por consola. Y podríamos utilizar este mismo, solo que vamos a mirarlo acá rápidamente. Si lo abrimos en nuestro blog de notas, ustedes van a notar que acá no aparece el que él vaya a crear nuestra base de datos. Quiere decir que en este caso tendríamos que hacer el primer ejercicio, y es simplemente volver a crear primero la base de datos y luego exportar nuestros archivos. Esta es una manera de nosotros poder trabajar con la información que nosotros tenemos, pero hemos logrado entonces en el día de hoy avanzar en este tipo de ejercicios que nos ayudan a nosotros a practicar y avanzar en la parte de las bases de datos. Bueno, entonces con la explicación que obtuvimos con este video, ese video yo a ustedes se los voy a compartir, y de esta forma ustedes
pueden realizar el ejercicio de una forma, lo van mirando pausadamente para que puedan crear el script. Y recuerden que en el paso a paso que yo les voy a entregar está la orientación, el video que ustedes acabaron de observar, cómo realizar el script. ¿Sí? Ahí nos dice cómo exportarlo, cómo importarlo. Entonces no hay manera de pronto que después nos vaya como a quedar dudas cómo realizarlo. En el paso a paso también les voy a colocar cómo ustedes pueden instalar XAMPP para algunas personas que de pronto han tenido dificultad en su instalación. Si hay alguna duda o alguna inquietud, por favor hacerla saber para así darle solución. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Francisco, cuéntanos. Alexander, buenas tardes. Una pregunta Sí, en el tema del manejo ya interno de abreviaturas. sí. Manejar interna todo el tema del PCD y todo, por ejemplo, como los componentes de Nestat o CD, toda esa zona de comandos. ¿Qué libro como aconsejas? Mm, pues mira que realmente un libro que exista como tal, a veces hay uno que dice que se llama, creo que la Biblia de DOS o algo así. Pero yo por ahí tengo un video donde explico algunos comandos de DOS que son directamente para programación. Entonces, si quieres, yo con gusto se los comparto para que ustedes practiquen. Listo, vale, gracias. Veo que no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada la grabación de la sesión del día de hoy. Quedamos atentos a inquietudes, por favor no se me vayan a desconectar. Como el día de hoy. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego.